¿Qué tal, amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Reflexiones del Evangelio Dominical. Y bueno, pues les saluda como siempre su amigo Jorge Gasca, ¿verdad? Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el Evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario, ¿verdad? Donde, bueno, pues prácticamente nos deja una gran enseñanza, ¿verdad? De este Evangelio, sobre todo, bueno, pues en esa conexión con Dios, ¿verdad? Desde el aspecto de la fe, donde vemos que el apóstol Pedro, ¿verdad? Y todos los apóstoles se espantan, ¿verdad? Al ver y a contemplar a Jesús caminando sobre el mar, ¿verdad? Pedro le pide que le permita ir hacia donde está Jesús y bueno, pues se hunde, pero precisamente por falta de fe, ¿verdad? Entonces, en cada momento, ¿verdad? De nuestra vida, bueno, pues tenemos estas dudas, tenemos estos elementos que nos dan inseguridad, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida por no estar cimentados, por no trabajar pues nuestra parte espiritual, nuestra parte del alma, ¿verdad? Nuestro aspecto de fe. Entonces, bueno, pues queridos amigos, como siempre, ¿verdad? Les recordamos que nos sigan en las páginas de Facebook y de YouTube, ¿verdad? Que nos den like, que también nos sigan en TikTok, ¿verdad? Ahí estamos como de laico a laico en todas estas plataformas. Y bueno, queridos amigos, pues los invito a que escuchemos con atención, bueno, pues este evangelio que vamos a meditar este domingo 19 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla. Mientras él despedía a la gente, después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano y lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y bueno, queridos amigos, pues ahí tenemos, ¿verdad?, este evangelio de este domingo 19 del tiempo ordinario, ¿verdad? Un evangelio, ¿verdad?, que sobre todo con la actitud de Pedro, bueno, pues nos dice mucho, ¿verdad?, de nosotros, como ya decíamos al inicio, ¿verdad?, de la fe. Y quiero comenzar precisamente dando lectura al número 215 del Catecismo de la Iglesia Católica, donde de alguna manera pudiéramos decir que Dios se compromete, Cristo se compromete con nosotros los hombres, pero por medio de su palabra, ¿verdad? La palabra es importante para Cristo, la palabra es importante para Dios, ¿verdad? Un gran pacto, ¿verdad?, que se da entre Dios, entre Jesús y entre nosotros, que es la palabra,
Sí, si nosotros recordamos, lo primero que crea el mundo, lo primero que crea el universo, es gracias a la palabra, gracias al verbo. ¿Sí? Cristo se anuncia, ¿verdad? Por medio de la palabra. ¿Sí? Desde que el ángel, ¿verdad?, le dice a lo que viene siendo a la Virgen María, ¿verdad? Le anuncia, ¿verdad? Y ella dice sí. Y con ese sí, bueno, pues se da todo este plan salvífico del cual nosotros ya sabemos y ya conocemos. Por eso quiero recordar esto, ¿verdad?, con todos ustedes. Dice: en el principio de tu palabra, por siempre, todos tus juicios, todos tus justos juicios. Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Por eso las promesas de Dios se realizan siempre. Dios es la verdad misma, sus palabras no pueden engañar. Por ello, el hombre se puede entregar con toda confianza a la verdad y a la felicidad de la palabra de Dios en todas las cosas. El comienzo del pecado y de la caída del hombre fue una mentira del tentador que indujo a dudar de la palabra de Dios, de su benevolencia y de su fidelidad. Y con esto pudiéramos ver la actitud de Pedro, ¿verdad? De esta actitud de Pedro que duda. Al principio pues tiene esa fe, tiene esa seguridad, escucha la voz del maestro y le dice: sí, soy yo, ¿verdad? No se espanten, soy yo. Pedro inmediatamente en esos arranques emocionales, ¿verdad?, en esos arranques de alegría, de amor, de decir estoy conectado con Dios por medio de la fe, dice: bueno, pues mándame ir a ti, ¿verdad? Va Pedro, pero quizá en el transcurso, ¿verdad?, dice allí, empieza a perder la fe. Y perder la fe es dudar de las cualidades, dudar de las capacidades, dudar de la confianza de que Dios está en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros dudamos, pues se nos llena nuestra mente de inseguridades, de incertidumbres, que pudiéramos decir: estamos perdidos. No hay un rumbo claro, Dios no me escucha, Dios no está conmigo, Dios no escucha mis oraciones, no escucha mis plegarias. Sí las escucha, pero lo que nos hace dudar es nuestra falta de fe. Si de verdad, como bien lo señala en otro de los evangelios, si de verdad tuviéramos fe como el tamaño de un grano de mostaza, moveríamos muchas cosas. Por eso es importante, y esta enseñanza, ¿verdad?, que nos deja Pedro con su actitud, es el analizar precisamente cómo estoy alimentando mi fe, cómo estoy cultivando mi alma, cómo me estoy conectando con Dios, cómo estoy experimentando la presencia de Dios, la presencia de Cristo en mi vida, y cómo la estoy dejando manifestar a los demás, o cómo la estoy manifestando yo a los demás. ¿Sí? A veces nosotros tenemos en nuestras manos, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, un gran poder de sanar a muchas personas por medio de la oración, por medio de la palabra, como ya hemos mencionado. No dudemos, hablemos con seguridad, hablemos con firmeza. Nosotros podemos hacer esos milagros, nosotros podemos y somos esos intercesores desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque si nosotros alimentamos nuestra fe, si nosotros alimentamos nuestra alma por medio de la oración, por medio de todas estas prácticas que alimentan nuestra alma, podemos llevar a cabo esta realización del plan salvífico aquí en la tierra. Y nosotros tenemos esas capacidades, esas cualidades. No dudemos. En otro de los evangelios escuchamos la parábola de los talentos, ¿verdad? Unos tienen un talento, van y lo entierran, y no producen nada, otros los multiplican. Así nosotros tenemos ese talento para ejercer con fe un milagro en nuestras vidas. Obviamente este milagro que nosotros ejercemos es porque estamos íntimamente unidos con Dios, estamos íntimamente unidos con Cristo. Entonces no nos apartemos, no dejemos de lado nuestra vida espiritual. ¿Y cómo vamos a arreglar nuestra vida espiritual? ¿Cómo vamos a alimentar nuestra vida espiritual? Leyendo, meditando,
viendo los ejemplos y las experiencias de los personajes que se dan en las Sagradas Escrituras, analizando sus cualidades, esas mismas cualidades que nosotros tenemos, pero que quizá no las explotamos porque desconfiamos de nosotros, desconfiamos de nuestras propias capacidades. En otras palabras, no solamente perdemos la fe en Dios, la fe en Cristo, sino que también perdemos la fe en nosotros. Y al perder la fe en nosotros, ¿qué es lo que generamos? Desconfianza, inseguridad, incertidumbre. Y sentimos que el mundo se nos viene abajo. Cuando no, nosotros tenemos esa capacidad, esa cualidad para caminar entre las aguas con esa confianza, con esa seguridad, con esa certeza, con ese alimentar mi espíritu, alimentar mi alma por medio de la oración, por medio de la palabra. Entonces no nos desanimemos, por muy tempestuosa que esté la marea de nuestra vida, por muy problemática que quizá nosotros la veamos, si nosotros meditamos verdaderamente la palabra y actuamos con firmeza, con confianza, Dios nos va a mandar esa luz, esa guía que nosotros necesitamos y que nosotros requerimos para salir adelante. Y siempre lo hemos hecho, pero no lo reconocemos, no nos reconocemos a nosotros mismos como esas grandes personas que estamos dotados de dones espirituales, ¿verdad? Y eso lo vemos en la confirmación, obtenemos los dones del Espíritu Santo, aprovechémoslos, explotemos esos dones. No tengamos miedo, no sintamos esa incertidumbre. Si tenemos confianza en Dios, entonces hay que confiar en nuestra condición humana para realizar el plan salvífico de Dios. Y obviamente está el respaldo de Cristo, ¿verdad? O sea, en esta condición humana, pues la va a ser extraordinaria. ¿Por qué? Porque estamos confiando, ¿sí? Entonces, es importante, queridos amigos, conocernos para estar seguros de en qué momento y cómo le podemos servir a Dios, cómo le podemos servir a Cristo y cómo ese poder divino nosotros lo podemos manifestar, lo podemos llevar a cabo en los demás. Sí, entonces es un gran ejemplo la actitud que podemos tomar de Pedro, ¿verdad? Todas estas condiciones, todos estos elementos que se nos generan, pero también, bueno, pues hay un personaje, ¿verdad? En las lecturas anteriores, en la primera lectura sobre todo, el profeta Elías, ¿verdad? De Elías, que era buena gente, el prototipo de profeta que se quiere, ¿verdad? Recordemos cómo se encontró con Jesús en compañía de Moisés en el monte de la transfiguración. Es necesario para comprender la breve escena de este evangelio. Irse más atrás para recordar por qué anda Elías en el Horeb y en el estado de ánimo en el cual se encuentra. El pasaje por sí mismo se queda sin contexto y nos diría pues muy poco. Bueno, pues Elías había procurado hacer lo que creía que le pedía Dios, aunque sin preguntárselo a él. Hablaba mucho de Dios, actuaba en nombre de Dios, pero sin haber escuchado antes a Dios, y seguramente tampoco a su pueblo. El caso es que durante un cierto tiempo tuvo éxito, prestigio, reconocimiento, pero después se vio despreciado y perseguido por sus jefes, y enfrentado e incomprendido por esa misma gente que antes le aplaudía, aunque él mismo se lo buscó al servirse de Dios para demostrar su verdad y su poder y hacer una matanza de sacerdotes paganos, servidores de la reina Jezabel. Pero fue un total fracaso. Su propio pueblo lo rechaza. La reina manda apresarlo. Le entra una depre profunda, una depresión descomunal, y sale huyendo a esconderse, deseando la muerte para él mismo. No tan raro que en nuestra vida ocurra acontecimientos inesperados que nos descolocan.
Andábamos tan convencidos de estar haciendo lo que teníamos que hacer. Incluso quizá no lo hacíamos mal, obteniendo buenos resultados. Estábamos bien considerados, las cosas nos iban bien, pero de pronto algo nos sale mal. Y se nos descoloca todo. Nos quedamos desconcertados. Puede ser la muerte de alguien que nos importa, puede ser un fracaso en nuestros estudios, trabajos, negocios, puede ser un chasco con nuestra pareja, puede que se enfaden o nos fallen los amigos en el momento más delicado. Puede que nos veamos sin fuerzas ante un reto difícil sin saber por dónde tirar. Puede que nos falle la salud o que nos tengamos que trasladar a un nuevo lugar, lejos de todo lo que nos daba seguridad. Y se amontonan por todas partes montones de preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿O de qué vale todo esto en lo que estaba tan ocupado y tan entregado? ¿Qué es lo que realmente es importante? ¿Cómo cuidarlo? ¿Por qué se me escapa de las manos esta situación? ¿Por qué se ha venido todo abajo? ¿Tengo apoyos verdaderamente firmes o solo cuento con mis pobres fuerzas? ¿En qué me he equivocado? ¿No estoy gastando energías inútilmente? En el fondo, no nos pertenece enfrentar estas fastidiosas preguntas. Es preferible salir huyendo, como Elías, y encontrar nuestra gruta, nuestra cueva, particular para aislarnos de todo y quizá darle vueltas a nuestra rabia, a nuestra tristeza, y encontrar culpables, o mejor aún, olvidar o tirar la toalla. Hay muchos tipos de grutas, ¿verdad? Podemos decir quien se encierra en los estudios, en su trabajo, en su negocio, como si fuera lo único importante, y se desenchufa de casi todo lo demás y sobre todo de todos. Cae en un activismo. Hay quien se mete en el mundo virtual de las redes, o se mete en el mundo deportivo, en el mundo del alcohol, de las ideologías políticas y hasta religiosas. Hay quienes creen que es mejor hacer como si no hubiese pasado absolutamente nada, distraerse, olvidar, como si las heridas y fracasos se curasen mirando para otro lado o quitarles la importancia. Hay quien busca una pareja que le dé todo lo que no tiene, le consuele, con la que pueda aislarse el resto del mundo. Hay quien prefiere irse a cualquier otro sitio y volver a empezar desde cero. Elías tuvo la ocurrencia de huir hacia el Horeb, llamado también Sinaí, el monte de Dios, y quedarse en silencio, cosa que aprovechó Dios para hacerle preguntas. Cuando consiguió silenciar tantos ruidos que llevaba dentro y tantas ideas equivocadas sobre los modos de hablar de Dios, el fuego, el viento huracanado, el terremoto, lo espectacular, lo evidente, lo llamativo, eso que Dios estaba en el fuego o el viento, lo había aprendido del pasado. Así se presentó Dios antaño en la zarza o en el Sinaí. Pero ese antaño, porque Dios fue purificando y haciendo madurar las ideas que el pueblo tenía sobre él. Sin embargo, Elías parece que no había avanzado, seguía errando y errando con lo de siempre. Pues cuando por fin hizo silencio y comenzó honestamente a revisar todo lo que todo lo que andaba haciendo, pudo escuchar la voz de Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Estás totalmente equivocado con tus planteamientos. Echar mano de espectáculos, hacer llover fuego del cielo, intentar imponer la verdad de manera violenta, no son los caminos de Dios. ¿Quieres que te diga lo que tienes que hacer? No falta y no hará falta de decir que no es que suenen voces por el aire. No es que escuche Elías literalmente esas palabras de Dios. Ya sabemos que Dios huye de lo evidente y lo espectacular. No se impone tampoco al profeta. Usa otros caminos.
Puede ser la voz de alguien que nos conoce bien, la voz de la Escritura, la voz de alguna persona espiritual capaz de ayudar a discernir, sacerdotes, religiosos, laicos, etc. La voz de la conciencia inclusive. Además de preguntar, recibe una orden: come el pan que yo te ofrezco y no llegarás a ninguna parte. A nosotros los cristianos nos hacen recordar aquellas palabras de Jesús en la última cena: sin mí no puedes hacer nada. Sin la oración frecuente y la participación frecuente de la Eucaristía, el pan, el camino, nuestras fuerzas serán únicamente las nuestras y andaremos dando tumbos por el desierto, desconcertados, sin fuerza, sin rumbo. Y por fin, un encargo clarificador: déjate de grandes tinglados y de manifestaciones de poder y de intentar hacer negocios con la reina. Tu tarea es sostener, acompañar, ayudar a los que todavía siguen viviendo su fe, aunque sea una fe débil. Estar con ellos, caminar con ellos, orar con ellos, humildemente, calladamente, con esperanza y con una fe firme. Dejemos que Dios, pues, nos haga preguntas como la de este evangelio. ¿Qué haces aquí? Como esa primera lectura. ¿Qué haces aquí, Elías? O tal vez por medio de los demás. El Papa Francisco suele cuestionar mucho a quien se deja y no se cierra en el plan de Elías. Aprendemos y ejercitemos el silencio, la escucha, la mirada atenta, el discernimiento, todo lo que puede hacer que tenga sentido en nuestra vida y no se desenfoque o se tambalee fácilmente cuando las cosas de la vida nos lo pongan difícil. También lo tuvo difícil Pedro cuando intentaba caminar sobre las oscuras aguas. Menos mal que dejó de mirarse a sí mismo, de mirar a las aguas a sus pies, para mirar al Señor y tomar su mano cuando se le tiende. Podríamos definir así la oración: acoger confiadamente la mano del Señor cuando nos parece que nos hundimos. Por supuesto, recibamos fraternalmente el pan de la vida para restaurar nuestras fuerzas y volver a nuestra vida con ánimo renovado, con criterios más claros, ¿verdad? En esa confianza, ¿verdad?, a la cual Dios nos impulsa a tener en su Hijo Jesucristo. Y bueno, queridos amigos, pues ya para terminar, los invitamos el próximo 19 de agosto, ¿verdad? Ya estamos a algunos días de esta magna conferencia, ¿verdad?, que la hemos titulado Tu milagro, tu logro, ¿verdad? En este sentido de intentar, pues, reconocer todas las virtudes, las cualidades que tú tienes, ¿verdad?, en tu persona, y sobre todo para que te ayuden a crecer, a ser mejor persona todavía, a transformar tu pensamiento y también tu realidad, ¿verdad? Así que este 19 de agosto a las 6 de la tarde, conferencia virtual como presencial también. Entonces, para mayores informes y para quienes estén interesados, favor de comunicarse a los teléfonos que aparecen en estos momentos en su pantalla, queridos amigos. Así que regálense esta oportunidad de conocerse cada vez de una manera más profunda, ¿verdad? Y que les aseguro que les va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues como siempre los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Facebook, ¿verdad?, que lleva el nombre de Laico a Laico, y que también nos sigan en nuestro canal de YouTube, que lleva el nombre de Laico a Laico, y también en TikTok, ¿verdad?, con el mismo nombre de Laico a Laico. Bueno, pues se despide de ustedes su amigo Jorge Gasca, y no me queda más que decirles que nos vemos en nuestra próxima emisión de Reflexiones del Evangelio Dominical. Hasta la próxima.